Medidas de prevención en caso de sismos o terremotos. Verifica anticipadamente estanterías, paredes y áreas riesgosas e informa para su adecuación. Es muy importante que participes en los simulacros de evacuación. Cerciórate que en el kit de emergencia existan linternas y pitos. Durante el evento telúrico, recuerda que no debes correr, mantén la calma y no grites. Por ningún motivo utiliza el ascensor. Protégete junto a columnas o superficies que resistan la caída de objetos. Identifícalos con anterioridad. No te acerques a ventanas ni estanterías que representen peligro. Ubícate cerca de columnas, agachado y cubriendo lo mejor posible tu cabeza y cuello con las manos. Recuerda siempre que se presentarán réplicas y verifica objetos inestables para evitar más accidentes. Si te encuentras en la parte exterior, debes tener distancia de árboles y postes. Para la evacuación debes salir ordenadamente sin obstaculizar las escaleras o puertas de emergencia. Si te encuentras atrapado, de ser posible, activa la luz de tu celular, un timbre fuerte o golpea un objeto que esté cerca para ayudar a tu ubicación. Es importante interrumpir los sistemas de energía y gas. Al salir, ten cuidado con la caída de vidrios y objetos contundentes y dirígete al punto de encuentro asignado en los simulacros. Los sismos o terremotos no se pueden prevenir, pero tú sí puedes salvar tu vida y la de los demás. Muy buenas tardes a todos nuestros participantes. Les enviamos un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Mi nombre es Karen Orjuela, quien seré la encargada de guiarlos en esta acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Medicina Preventiva y del Trabajo, con la temática titulada Sesión 13, cómo realizar y promover la salud visual en las empresas. Les solicitamos muy amablemente estar atentos y participar activamente en nuestro evento web. Pueden usar el chat de preguntas para realizar cualquier inquietud que puedan tener. Recuerde que a lo largo del evento o al final tendremos un espacio para dar respuesta a cualquier pregunta formulada. Es un placer para mí darle la bienvenida a nuestro experto líder de la comunidad, al doctor Cristian Alonso Ramírez. Con el perfil profesional, médico cirujano, magíster en educación e investigación cualitativa, especialista en administración de salud ocupacional, tecnólogo de higiene y seguridad industrial, asesor internacional y profesor del posgrado y maestría de diferentes universidades nacionales e internacionales. Doctor Cristian, muy buenas tardes. Qué gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Buenas tardes, Karen, a ti, al ingeniero y a todas las personas que nos ayudan desde el punto de vista técnico, así como también a todos nuestros asistentes, a quienes les damos una cordial bienvenida a este momento de compartir conocimientos. Efectivamente, lo que vamos a hablar el día de hoy tiene que ver con nuestra sesión número 13, que es cómo realizar y promover la salud visual en las empresas. Vamos a recorrer este apasionante tema de la salud visual de la empresa como tal. Les recuerdo que nuestro próximo tema será la importancia de los refrigerios en medicina de trabajo y la productividad. Recuerden que somos lo que comemos, entonces esto es un tema que vamos a revisar próximamente. Pero, si quieres, Karen, arranquemos con nuestro sondeo inicial. Claro que sí, doctor. Bueno, iniciaremos con nuestro sondeo. Les recordamos que realizamos dos sondeos durante el evento, uno al inicio y otro al final. El inicial es para verificar el conocimiento de los participantes y el segundo vamos a medir lo aprendido. Bueno, empezamos con nuestra primera pregunta. Primera pregunta, ¿qué cualidades de la visión son importantes en el trabajo? A, visión binocular y profundidad. B, visión cercana y lejana, discriminación del color. C, visión periférica y visión periférica. D, ninguna de las anteriores. Y E, todas las anteriores. Tenemos 15 segundos para responder. Bueno, el resultado de nuestra primera pregunta es A, visión binocular y profundidad.
con el 2%, B, visión cercana y lejana, discriminación del color con el 13%, C, visión periférica y visión periférica con el 6%, D, ninguna de las anteriores con el 1% y E, todas las anteriores con el 78%. Seguimos con nuestra segunda pregunta. Segunda pregunta, ¿cuáles son los impactos de la salud por el cambio climático? A, sequedad, picazón, enrojecimiento ocular y ojos llorosos. B, visión borrosa o doble, dolor o cansancio en los ojos. C, fotosensibilidad o molestia por la luz intensa. D, ninguna de las anteriores. Y E, todas las anteriores. Bueno, el resultado de nuestra segunda pregunta es A, sequedad y picazón, enrojecimiento ocular y ojos llorosos con el 19%. B, visión borrosa o doble, dolor o cansancio en los ojos con el 4%. C, fotosensibilidad o molestia por la luz con el 3%. D, ninguna de las anteriores con el 1%. Y E, todas las anteriores con el 73%. Seguimos con nuestra tercera pregunta. Intervenciones desde el trabajo para la salud visual. A, evaluaciones visuales, pausa visual y ayuda visuales. B, uso constante de pantallas. C, uso de corticoides visuales. D, ninguna de las anteriores. Y E, todas las anteriores. Bueno, el resultado de nuestra tercera pregunta es A, evaluaciones visuales, pausa visual y ayuda visuales con el 63%. B, uso constante de pantallas con el 3%. C, uso de corticoides visuales con el 0%. D, ninguna de las anteriores con el 2%. Y E, todas las anteriores con el 31%. Bueno, terminando con nuestro sondeo inicial, le damos la bienvenida a nuestro experto, el doctor Cristian. Bienvenido. Ok, Karen, muchas gracias. Bueno, efectivamente vamos a continuar con este tema muy emocionante. Les cuento que hoy estoy emitiendo esta conferencia desde Ciudad de México. Estoy en el Centro Iberoamericano de Estudios en Seguridad Social. Y el motivo por el cual les cuento esto no es para producirles envidia porque estoy en Ciudad de México, sino porque hoy específicamente estábamos con el diplomado que se dicta para personas de seguridad y salud en el trabajo en toda Latinoamérica y Centroamérica. Estábamos hablando precisamente sobre la salud visual y cómo la salud visual termina siendo una cenicienta. ¿Y por qué es una cenicienta? Porque desafortunadamente no se ha trabajado tanto en el tema. Se hacen visiometrías y ya de hecho vamos a hablar sobre estos temas de las visiometrías que terminan siendo poco afortunados en términos de lo que aportan en seguridad y salud en el trabajo y no solamente eso, sino de lo que aportan en términos de evaluación real de la función visual. Pero para iniciar siempre hablamos de una frase famosa. La frase famosa es de Helen Keller. Helen Keller es una activista, fue una activista porque ya está muerta, que tenía una discapacidad visual muy complicada. Y ella, a pesar de todo, fue una de las personas que más aportó en términos de ayudas técnicas para las personas con baja visión o con alteración total de la visión. ¿Qué dijo Helen Keller que me parecía espectacular? La visión, la vista o la visión es una función de los ojos. Y es cierto, el ojo solamente hace la función de captar, pero sin él obviamente no hay visión, pero el resto se transmite hacia el cerebro mediante unas vías de cada uno de los ojos, luego estos hacen en quiasma y se unen y se separan para llegar a la corteza occipital, donde está el procesamiento de datos de los ojos en el cerebro. Pero lo que dice Helen Keller a coma seguida es, pero la función es del corazón, pero la visión es del corazón, o sea que la vista, lo anatómico es del ojo. El tema es que adicionalmente a eso existe otros temas y es el poder visualizar
en el otro otras cosas. Y eso es del corazón, que sentimos, que vemos. Lo cierto, y la frase la traigo por un tema muy interesante, y es que al fin y al cabo los ojos terminan siendo muy interesantes. No importa que sea la vista o la visión, que afecte lo que estamos viendo en lo orgánico y lo que sentimos en nuestros corazones. La visión termina siendo un órgano de mucha y de gran importancia. Hoy vamos a hablar en el trabajo, no hablaremos ni de las espirituales ni de las morales, de las cuales no sé mucho, pero le puedo hablar de la parte orgánica. ¿Qué vamos a tocar en el día de hoy? Entonces, primero, ¿qué es la salud visual en el trabajo? ¿Qué debería ser y cómo es el tema de lo que debemos trabajar en este sentido? Por otro lado, debemos hablar de las cualidades de la visión, pero lo importante es y cómo en el trabajo yo utilizo estas cualidades de la visión. Entonces es muy importante siempre que entendamos que existen unas cualidades y eso es lo que me permitirá hacer el trabajo. Como tercer punto vamos a hablar de cómo evaluar la visión desde lo clínico y desde lo paraclínico, de manera tal que cuando estemos haciendo el seguimiento sepamos qué preguntar. Y por último, vamos a verificar cómo se interviene en la salud visual en el trabajo. ¿Qué deberíamos hacer para poderlo hacer? Entonces, nuestros objetivos serán entender cuáles son los parámetros básicos de la salud visual en el trabajo. Nuestro segundo objetivo es entender cómo se evalúa la visión de nuestros trabajadores. Y por último, vislumbrar qué estrategias han mostrado ser eficientes para conservar la salud visual de los trabajadores. O sea, ¿qué deberíamos hacer allí y cómo deberíamos hacerlo? Muy bien, pero si me permiten, vamos a iniciar con qué es la salud visual de la empresa. Y obviamente detrás de esta fotografía tiene un octotipo o tabla de Snellen, como en la imagen. Esta es una definición que tomé de la Organización Mundial de la Salud, que habla de lo siguiente, y es que la salud visual en la empresa se refiere al bienestar ocular de los trabajadores. Eso es un punto importante, bienestar. Es que no es salud para definir salud, sino bienestar, porque bienestar es una palabra mucho más grande en términos de las cualidades que tiene para hacer un programa. Entonces es el bienestar ocular y el bienestar ocular va a ser el bienestar general de la persona, asegurando que esas capacidades que tiene para ver, las capacidades visuales, sean óptimas. ¿Para qué? Claro, nos interesa como empresa para realizar las labores y que esa posibilidad de ver muy bien no le genere el riesgo de accidente, ni de fatigabilidad ni de daño ocular. O sea, estamos hablando de fatiga en términos de astenopia, y eso es lo visual. Y en daño ocular por el accidente de trabajo. Entonces estábamos hablando de cómo no sometemos al trabajador a la consecuencia del riesgo del cansancio ocular o de, por ejemplo, un estallido ocular o de la simple entrada de un objeto extraño en ojo. Esto obviamente va a incluir desde la prevención, la detección temprana y el tratamiento de las alteraciones que pueden afectar ese rendimiento, la seguridad y la calidad en la vida laboral. Luego, la salud visual es tremendamente importante en muchos aspectos y digamos que para los seres humanos implica que tenemos mucho, digamos, de nuestras facultades están enfocadas hacia la visión. Somos muy visuales, de hecho. ¿Cuáles son las cualidades importantes de la visión? Que esto es clave poder entenderlo. O sea, primero, como qué hace nuestra visión en el mundo del trabajo y qué de la visión es importante para este mundo. Entonces, fíjense que ahí lo primero es nuestra visión binocular y de profundidad. ¿Qué significa eso? Que cuando somos capaces de ver con los dos ojos, podemos determinar la distancia de los objetos. Eso se llama visión de profundidad. Cuando uno pierde un ojo, pierde la posibilidad de evaluar la profundidad. Entonces yo voy a alcanzar un objeto y resulta que estoy cogiendo el aire porque no evalúo qué tan lejos de mí está. A eso se llama profundidad. Y obviamente cuando estamos trabajando es supremamente importante esa percepción del espacio y no solamente de la profundidad, sino que esa capacidad de ver con los dos ojos, que es lo que nos permite tener profundidad, nos permite que esa coordinación entre la mano y el ojo se dé. Yo localizo el objeto con la mirada y mi mano lo alcanza a la distancia que está diciendo mis ojos que están, es decir, a la distancia que mi cerebro lo identifica. Segunda cualidad, la visión cercana y la visión lejana. Y discúlpenme en una de las preguntas quedó visión cercana y visión cercana, no, o visión lejana y visión lejana, no, es visión cercana y lejana. Esto es a lo que nos referimos. ¿Y qué es cercano y qué es lejano? Entonces, esto es un concepto importante, porque resulta que lo que es lejano para nuestra visión está a más de 6 metros o 20 pies. Ustedes se habrán fijado que las tablas de Snellen o los octotipos, que hay otros, se refieren
específicamente a 20 pies. Entonces dicen 20-20. Cuando habla de 20, no está hablando de metros, no está hablando de centímetros, está hablando de pies. Luego, cuando decimos 20-20, estamos diciendo que ve a 20 pies lo que la mayoría de gente ve a los 20 pies. Pero 20 pies son 6 metros. A 6 metros o de 6 metros en adelante no necesitamos acomodar. ¿Y eso qué significa? Que nuestro cristalino, que es lo que se está pintando dentro de estos ojos, que ustedes ven el orópter, es un cristal. Ese cristal es el que hace que los objetos que yo estoy viendo se reflejen exacto en la retina. Entonces, ese cristal tiene una función supremamente maravillosa en términos de lo que es la física de la óptica. Entonces, él es el que nos permite identificar el objeto y fijarlo bien dentro de nuestra retina para poderlo ver. Entonces, ese cristal es el que hace la función de acomodación. Pero no solamente eso, él, si está a menos de 6 metros, cualquier distancia, desde 6 metros hasta 10 centímetros, él va a colocar o más gordito o más delgado ese cristal y va a lograr enfocar. Pero cuando ve un objeto a más de 6 metros, a eso lo llamamos visión lejana. ¿Eso qué quiere decir? Que yo ya no tengo que acomodar. Y eso de acomodar o desacomodar es importante. Y les voy a explicar ahorita por qué cuando hablemos de la intervención. Porque yo enfoco y al enfocar utilizo los músculos ciliares del cristalino. Y en ese orden de ideas, un músculo que se utiliza mucho, pues se cansa. Es por eso que recomendamos las pausas visuales, pero ya vamos a ver de qué se trata el tema. Entonces, cuando estamos haciendo esa visión cercana y visión lejana, no hablamos de visión cercana, lo que está a menos de 6 metros, e implica que nuestro cristalino tiene que acomodarlo. Eso quiere decir que cuando estamos al computador, nosotros tenemos una acomodación constante de nuestro ojo. Y más allá de 6 metros, nuestro cristalino se relaja. Y cualquier cosa a 6 metros la vamos a ver bien o mal, pero sin utilizar nuestro cristalino, es decir, sin utilizar músculos, lo cual quiere decir que la fatiga va a disminuir. Por otro lado, es importante la discriminación de color. Fíjense que todo el mundo habla de los daltónicos y entonces dicen, ay, es que confunde el verde con el rojo. No, en realidad confunde todos los colores. Entonces, no es que, esto como tiene amarillo no va a tener problema, pero por supuesto que sí. Entonces, la idea cuál es? Que otra de las cualidades claves de nuestros ojos es que son capaces de discriminar color. Al discriminar color, son capaces de identificar señalización, pueden hacer control de calidad, electrónica, todo lo que requiera poder distinguir cable de color verde, cable de color rojo, azul, amarillo, pues va a confundir esos colores, lo cual significa que no va a tener un muy buen desempeño en el trabajo, si su trabajo se trata de ello. La visión periférica se refiere a qué? A que estamos hablando de, sí, aquí es donde está el error, es visión periférica y visión central, no me había dado cuenta. Entonces, nosotros tenemos un círculo de visión que está o de 10 grados hasta 30 grados, desde 0 hasta 30, eso es visión central. Y después de 30 grados hablamos de visión periférica. Eso se ve precisamente en la campimetría. Entonces, yo puedo tener pérdida de parte de mi retina y afectar o la visión periférica o la región central. Y la región central se utiliza para leer y para distinguir objetos. Luego, si yo tengo un trabajo de detalle que incluye escribir, pues no lo voy a hacer con una afectación de la visión central. Entonces es importante que tengamos en cuenta que esa visión central y periférica aportan. Ahora, si usted es conductor y pierde su visión periférica, no va a poder detectar objetos que entren en su campo visual. La visión central me permite distinguir con claridad, pero si yo no tengo visión periférica, no puedo detectar lo que se mueve a mi alrededor. Y eso es súper clave para poder trabajar. El otro tema es la agudeza visual. Entonces les dije, visión central, pero si además de eso a la visión central le agregamos la agudeza visual lo que me permite es detectar con detalle las letras, por ejemplo, o los objetos. Y ese detalle fino me puede ayudar para distinguir, por ejemplo, un peligro o realizar mi trabajo de detalle, como por ejemplo leer. ¿No es cierto? Entonces, si yo tengo problemas de agudeza visual, no voy a poder leer porque ahí está la discriminación. Por otro lado, tenemos la refracción y la prescripción óptica, que son importantes. Entonces, cuando la gente tiene miopía, hipermetropía y astigmatismo, eso no se lo genera nada en el trabajo. Nosotros venimos con una configuración del ojo que me puede dar miopía o hipermetropía, o es muy gordito, pequeño, corto, o es muy largo. Entonces, la imagen se va a reflejar por delante o por detrás de la retina, lo cual me va a quitar la posibilidad de discriminar de manera adecuada. Y por otro lado también está el astigmatismo, que es la forma de la córnea. Entonces, en vez de ser una esfera o esférico,
tiene forma de cuchara. Eso quiere decir que uno de los ejes es más largo y eso hace que cuando tenemos astigmatismo confundamos las líneas. Entonces por eso la gente dice, uy, se me suben o se me bajan los renglones. Eso es fruto del astigmatismo. Muy bien. El otro punto es la sequedad o la fatiga ocular. Vamos a hablar primero de la fatiga ocular. Entonces, cuando hay sequedad, enrojecimiento, visión borrosa y molestias oculares, también se puede producir dolor de cabeza precisamente por esa falla en la visión. Entonces, eso también me puede generar disminución de mis capacidades. Por otro lado, estas son las variables que debo mirar, está la capacidad de acomodación o convergencia. Entonces yo debo tener clarísimo que si la persona no puede acomodar o no puede converger, va a tener problemas de tareas, porque si la tarea es prolongada, su ojo se va a cansar. La visión de colores es importantísima para detectar los diferentes detalles de color de mi tarea. Entonces, el daltonismo y existen otros más van a generar estos problemas. El tema de la seguridad visual es supremamente importante lo que nosotros vemos en términos de exposición al riesgo. Si nosotros vemos el riesgo, podemos detectarlo y evitarlo, pero si no vemos, no lo vamos a poder hacer. Ahora, clarísimo está que el ojo puede verse afectado por exposiciones en el trabajo. Entonces, la exposición a radiación. En los conductores se ha demostrado, por ejemplo, que del lado izquierdo, el conductor, el que va manejando, si tiene la ventana abierta, quema la parte blanquita del ojo en su parte externa. Eso puede ser una pingüécula o puede ser lo que llaman las señores una carnosidad, ¿no es cierto? Entonces, esa parte, simplemente porque la quemadura se engrosa y genera muchas molestias en la gente, ¿no es cierto? Este punto es importante. Ahora bien, también en el trabajo se pueden producir proyección de partículas o proyección de químicos o luz muy intensa. Allí la seguridad visual no va a poder ser la adecuada porque estamos atentando contra la integridad del ojo. Por otro lado, tenemos como variables a promover, en este caso, una buena iluminación, un uso correcto de los lentes y protección ocular. Vamos a profundizar en qué debemos hacer. Este es de un artículo de NIOSH que habla de la seguridad del ojo en el trabajo. ¿Qué exámenes deberemos aplicar para poder hacer en el trabajo? Entonces debemos mirar exámenes y confiabilidad. Entonces uno de los primeros exámenes es el examen visual simple. Yo debo poder someter con un optómetra, el oftalmólogo no va a ir a la empresa, pero usted sí puede llevar a un optómetro a empresa para que mire refracción y agudeza visual, es decir, si tiene problemas de miopía o hipermetropía. Y en ese orden de ideas yo voy a poder prevenir la detección no adecuada de ametropías. Eso es, ¿qué ametropías? Pues miopía, hipermetropía y astigmatismo. Entonces, ¿qué le ayudamos al trabajador? Pues si hacemos esto, la persona que haga la evaluación va a detectar si el paciente presenta fatiga visual o cansancio visual, visión borrosa, enrojecimiento de los ojos. Bueno, entonces debemos hacer una consulta clínica para verificar la distancia, que eso sí lo hacemos con otros tipos de elementos. Eso lo puede hacer un optómetra. Por otro lado está el test de oclusión. Entonces yo le tapo un ojo para poderlo mirar y eso me permite mirar la alineación. Entonces cuando yo destapo un ojo o el otro, cuando lo estoy observando, voy a mirar si hay estrabismo, si el ojo se echa para adentro o para afuera. ¿Sí? Entonces es lo que llama la gente que hace viscos. Claro, eso es un problema en términos de visión porque genera diplopía. Eso quiere decir que está viendo doble un objeto determinado, lo cual quiere decir que uno es verdadero y el otro es falso. Peligrosísimo en el trabajo. Si pierde visión binocular, es decir, si uno de los ojos no sirve, por varios motivos, ¿no? Entonces estamos hablando, se perdió el ojo en un accidente o lo perdió funcionalmente cuando era muy pequeño y tenía una ambliopía. Eso significa que su ojo tenía problemas, no se corrigieron y el cerebro es capaz de eliminar la visión que le genera ruido dentro de su cerebro. También produce dolores de cabeza y obviamente dificultad para concentrarse. Miren, todo esto son puntos importantes en el trabajo. El diagnóstico de la visión con los test. Está el test de Ishihara, que lo que me mira es cómo estoy detectando los colores, entonces eso me permite evaluar, por ejemplo, hay partículas rojas, partículas negras dentro de esa distinción y van a poder definir si yo tengo alguna dificultad. Ese es el que les han colocado. Dígame qué número está escrito allí. Muy bien, la evaluación de la acomodación y la convergencia. Entonces es mi capacidad de enfocar los objetos cercanos. Entonces, si yo acerco el objeto, se supone que lo puedo enfocar y verlo con más detalle. Pero eso significa que si yo tengo problemas de enfoque, voy a generar fatiga ocular, molestias en la vista, dolor de cabeza al ejecutar la lectura de pantallas, por ejemplo, o para leer un libro, o para leer un manual de instrucciones de la empresa. Obviamente, miramos la protección ocular
Vamos a ver cómo estamos con nuestras lágrimas, con nuestro parpadeo, y eso obviamente nos va a disminuir la posibilidad de defendernos frente a un ataque, como es el caso, por ejemplo, de un objeto extraño que se proyecte en ojo. Muy bien, pero entremos a determinar, digamos que elementos de los cuales he hablado, características de la visión que son súper importantes. Entonces, primero, ¿qué es la agudeza visual? Aquí vemos un oftalmólogo, un optómetro, puede ser los dos por la bata, está mostrando un optotipo. Entonces, esas E que ustedes están viendo ahí, yo las puedo ubicar en diferente sitio. Cuando yo tengo la agudeza visual normal, lo que estoy pudiendo es hacer una discriminación. En vez de ver un cuadro negro, estoy viendo tres segmentos, cada uno separados, negro, blanco, negro, blanco. Eso es una E. Entonces yo puedo detectar la capacidad de discriminar y detectar el objeto. Entonces yo sé que esta es una E hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia abajo o hacia arriba. Discriminación. Entonces cuando nosotros evaluamos la agudeza visual con estos test, lo único que evaluamos es la capacidad de discriminar el detalle de un objeto. ¿Eso lo necesita el trabajador? Sí, depende del tipo de trabajo, digamos en el trabajo, pero siempre lo va a necesitar para su vida diaria. Lo podemos hacer con la tabla de Snellen, es la más conocida, la que ustedes ven a mano derecha, pero también está la tabla de Cohen-Brander. La tabla de Cohen-Brander me permite, tiene mejor lecturabilidad, eso significa que la persona la puede leer mejor por la acomodación en la que está. Además de eso, Cohen-Brander y las otras no van a poder evaluar mejor defectos de muy baja visión. Esperemos que un trabajador con muy baja visión, a no ser que sea una persona con discapacidad, que yo lo recibí así, pues no lo deberíamos tener en el trabajo porque va a tener muchos problemas para poder hacer su trabajo dependiendo de cuál sea él, ¿no? Porque una persona con baja visión también agudiza eh, otros órganos de los sentidos, entonces su oído va a ser muy bueno, pero pues depende del tipo de trabajo y cómo lo tengamos. Les decía que evaluábamos la visión lejana. Estos test de visión son para evaluar visión lejana, estos que son del test. ¿Por qué? Se colocan a 20 pies y ahí es donde evaluamos. Entonces, por eso hablamos de visión 20-20, que ve a 20 pies, es decir, a 6 metros, como todo el mundo, con cristalino relajado, que eso es importante. Muy bien. Evaluamos también la visión cercana. Entonces, para eso utilizamos test como estos, donde la persona va a leer las diferentes líneas y esos textos cada uno tiene, obviamente, una distancia diferente. Recordemos que si es analfabeta, pues podemos utilizar estos test como la E, diciendo hacia dónde ve las punticas si no reconoce que eso es una E, pero es viable poderlo manejar. Entonces, ¿qué estamos mirando ahí? Les contaba el cristalino lo que está en azul, adentro entre sus dos músculos que son los que están en rojo, esos son los músculos ideales. Entonces, cuando yo necesito ver de cerca, mi músculo jala el cristalino, lo hace más delgado y eso más delgado me va a permitir enfocar más cerca. Cuando lo dejo suelto, entonces el músculo ciliar permite que él se vuelva más gordito y al estar más gordito ya genera un enfoque para visión lejana. Entonces, si el ojo está relajado, tiene un diámetro determinado, pero yo lo puedo hacer más gordito para enfocar mejor de cerca. Entonces, cuando está delgado, veo más allá de 6 metros. Cuando está más gordito, es para poder leer, enfocar cualquier objeto. Entonces, aquí hablamos de la acomodación. La acomodación es lo que asegura que la curva del cristalino sea la adecuada para poder enfocar justo en la retina con una muy buena visión lo que estoy haciendo. Pero evalúo, como les digo, dos. Visión lejana con cristalino relajado y visión cercana con el cristalino acomodado, con pupila contraída, es decir, que no dilatamos la pupila es lo que está delante del cristalino y antes de la córnea, que sería donde está la flecha de la D hacia la parte gris de adelante. Eso es la cámara anterior y eso es la córnea. Entonces lo puede leer y lo puede ver mucho mejor con este arreglo. Entonces recuerden que en la visión cercana el músculo ciliar siempre está contraído y está tratando de enfocar. En la visión lejana el cristalino está relajado y por ende va a poder ver a más de 6 metros sin problema. No necesitas acomodar. Entonces la agudeza visual depende de la resolución del sistema visual. Entonces vemos un ojo normal en la parte de arriba, con miopía, un ojo más largo. Entonces él se enfoca adelante, la gente no ve para leer o ve mejor para leer. La hipermetropía hace que el ojo sea más corto y entonces la reflexión de la imagen va a ir más atrás de la retina, lo cual también va a generar visión borrosa. Y el astigmatismo, pues como el cristalino es irregular, la córnea es irregular, esa, como no es una esfera, en donde parece una cuchara, que puede ser más de una cuchara en un sentido, puede ser en muchos sentidos, hace que los rayos se difracten
y se dividan. Y es por eso que miren que en el ojo del astigmatismo vemos como dos estímulos, cuando debería ser uno solo, como pasa en la miopía, en la hipermetropía y en el ojo normal. La refracción es importante. Cuando los medios cristalinos del ojo funcionan muy bien, como el cristalino debe ser transparente, la córnea debe ser transparente, los líquidos que están en la cámara anterior y posterior deben ser limpios y transparentes. Por ejemplo, sucede en la presbicia. Las personas que tienen una edad avanzada comienzan a, y realmente puede presentarse a partir de los 40 años, lo cual es somos personas muy jóvenes. Entonces, allí, ¿qué pasa con el cristalino? El cristalino se vuelve duro por una acumulación proteica y no permite acomodar. Entonces, por eso la persona que hace presbicia comienza a alejar el objeto para poderlo leer. Entonces, recuerden que el rayo luminoso necesita que esto sea transparente total para que yo pueda llegar. Entonces, si el cristalino, por ejemplo, tiene una lesión, una catarata, pues no va a poderlo ver porque no está pudiendo pasar por el cristalino la luz. Pasaría lo mismo si en la córnea o en los humores vítreo o el de la cámara anterior tenemos objetos o tenemos algún tipo de contaminación que está generando que no se refleje de manera cristalina la luz. Bueno, muy bien. Cuando hay problemas de afectación de la agudeza visual, entonces recuerden, si la persona tiene miopía, hipermetropía, astigmatismo, lo que estamos hablando es que tiene problemas de refracción. Entonces, y eso se evalúa con la agudeza visual. Y obviamente depende pues del cristalino en este caso. Entonces, una miopía lo que hace es dificultad para ver de lejos. De cerca la persona va a ver muy bien. La hipermetropía puede ver de cerca, dificultad de cerca, tiene dificultades para ver de cerca, pero de lejos va a ver muy bien. O sea, la miopía y la hipermetropía son al contrario. Entonces, la miopía ve muy bien de cerca, la hipermetropía no ve bien de cerca. En el astigmatismo, la visión es borrosa porque está distorsionándolo. Esa dispersión de los rayos en varios sitios me va a generar que no pueda ver de manera adecuada el tema. Y por otro lado, obviamente, recuerden la presbicia. La presbicia obviamente tiene que ver con el enfoque de los objetos cercanos que me va a generar problemas. Estos son, cuando me aparezca esto en los diagnósticos, yo ya sé que la persona tiene un problema que puedo corregir con lentes. En el astigmatismo también, recuerden que hoy en día se utilizan lentes que hacen, ya no son como los de antes que tenían una sección en la parte de abajo para leer. Hoy en día son progresivos, no se nota que tienen esta sección porque pues obviamente se correlacionaría con la edad y esos son pues, lentes muy antiguos que no funcionan tan bien. El campo visual. ¿Qué es el campo visual? El campo visual es la porción del espacio donde yo percibo el objeto. Yo no sé, por ejemplo, si lo que estoy viendo es un gato o es una piedra. Lo que sé es que detecté un objeto que estaba pasando por mi campo visual. Yo detecto si es una piedra o es o un gato con la agudeza visual, pero el campo visual me permite detectar rápidamente eso. La visión del campo es súper importante en términos, por ejemplo, de manejo. Si yo no sé qué está pasando a mi alrededor, no tengo que tener el detalle, pero debo poder detectarlo, mientras que la agudeza visual es la que me permite el detalle, por ejemplo, de leer. Pero el campo visual me permite simplemente detectarlo de esta manera. Se pueden hacer en empresa, por ejemplo, este test de Goldman, que es un test de comparación. El médico está comparando con el paciente su campo visual. Se supone que obviamente el médico tiene su campo visual normal para poderlo comparar con el del paciente. Se reporta en esto que se llama campimetría de Goldman y uno lo llena a mano. Pero también, que fue el que nos enseñaron en la universidad, está esto que estudié de oftalmólogo y es la perimetría computarizada. Entonces la persona llega y el campímetro va a generar una serie de estímulos y cuando la persona no pueda ver o tenga estímulos menores o iguales a 10 decibeles, significa que esa área no la está viendo. Y esto es lo que detecta el tema. Entonces existen muchos tipos de campímetros. Es un test supremamente costoso. Entonces, primero, no lo van a llevar a las empresas. Y segundo, esto se va a generar en ciudades que tengan la suficiente demanda para que el oftalmólogo haga una inversión que es muy importante en términos de campímetro. En el campo es muy importante lo siguiente. Nosotros tenemos una visión compartida y una visión de cada ojo por aparte. La visión compartida es la que está en verde y amarillo. Recordándoles el tema de visión central. Aquí ¿se acuerdan que les dije 10 grados, 20 grados, 30 grados? Se refiere a ese circulito que está desde el centro hacia la periferia, que parece una diana de tiro. Allí estamos viendo la parte central 10 grados, 20 grados, 30 grados. Hasta ahí es lo verde. Eso es visión central. Y la visión periférica es de 31 grados hasta 60 grados. En la parte azul nosotros vemos mucho más de 60 grados. Por ejemplo, en el área temporal, porque no tenemos ningún obstáculo. En el centro está la nariz y por eso es que ven ustedes que el área azul no está tan grande. Entonces, nuestros ojos hacen una redundancia
fisiológica, es decir, que en la parte verde y amarilla están viendo lo mismo los dos ojos. Es decir, que si yo pierdo un ojo, no pierdo esta área del otro ojo porque este ojo está viendo lo mismo. Voy a perder la parte azul. Entonces, si pierdo el ojo izquierdo, pierdo la parte azul del ojo izquierdo, o si pierdo el ojo derecho, voy a tener la pérdida del ojo de la parte azul del ojo derecho. Muy bien. Obviamente que existen patologías que tienen que ver con el campo visual. ¿Cuáles son? El escotoma. El escotoma es un área perdida. En la retina un pedazo se dañó de conos y bastones y entonces esa área no la va a poder ver porque no tiene receptores. ¿Sí? Entonces perdió el cono y el bastón, pues no lo va a poder ver. Hay pérdidas visuales concéntricas, es decir, recuerden que los pintamos como un círculo. Entonces, concéntrico es que está perdiéndolo de afuera hacia adentro y, por ejemplo, puede tener una visión de túnel. Entonces, el campo externo se perdió, pero tiene la parte interna con buena agudeza visual, pero la retina en esas zonas se ha dañado por algún motivo. Existen las desfiguraciones o metamorfopsias. Les voy a mostrar una imagen de cómo se ve la pérdida de un ojo, cómo se ve la pérdida de un escotoma y cómo se ve una metamorfopsia, porque a veces no entendemos qué es lo que pasa en el ojo, a no ser que usted tenga el problema de visión. Sí entendemos pues que ve borroso, clarísimo, pero no entendemos lo otro. Entonces, si pierde la mitad del campo visual se llama hemianopsia y si pierde el cuarto del ojo, eso se llama cuadrantanopsias y eso es parte del campo visual. ¿Cómo se van a ver? Pues dependiendo del área del visual que se haya perdido, en dónde sea la lesión, en el ojo, en la retina, atrás en el nervio óptico, que es el A, el B, que es en el quiasma, ¿se acuerdan que les dije que se cruza? Ahí pierde una parte, pero no toda, de ambos ojos pierde una parte. Entonces, y si es más atrás, pues van a ser cuartos, que era lo que les estaba diciendo. Entonces, hemianopsia es la mitad. Entonces, uno puede ver la mitad derecha o la mitad izquierda. Y puede ser las dos mitades por fuera, las dos mitades por dentro, o una de cada una, la mitad externa de un ojo y la mitad interna del otro ojo, como lo ven en ambos. Estas lesiones, para que lo tengan en cuenta, es porque en términos de trabajo, miren lo que yo voy a ver. Si mis dos ojos, recuerden que les dije que comparten la parte central, tienen una hemianopsia homónima derecha, significa que ambos, ¿se acuerdan que aquí les mostré una imagen donde se veía que estaban perdiendo el mismo lado del ojo? Entonces, la homónima derecha, ambos perdieron la externa de un lado y la central del otro. ¿Eso qué hace? Que solamente se pueda ver la parte externa, porque coincidiendo los dos ojos, porque recuerden que se mezclan en el centro y se ve lo mismo, ellos van a perder la mitad. Es decir, que lo que le llegue por el campo visual derecho, que es donde no vemos la figura, pues lo va a golpear, le va a generar daño. Esas personas se estrellan usualmente por el lado derecho porque no pueden verlo y no pueden estar volteando la cabeza para mirarlo. Y eso pasa como una hemianopsia homónima derecha. Pasa también con la hemianopsia bitemporal, pierde las dos partes externas del ojo como lo están viendo allá. Entonces, digamos que la retina es la interna, pero recuerden que el cristalino lo vuelve al contrario. Entonces, eso sería la parte lateral, que es lo que no está viendo la persona. Entonces, va a tener problemas porque va a ver lo central, pero lo lateral de ambos lados no lo va a ver. Y eso es importante que el médico y que obviamente quien hace el examen lo sepa y lo entienda porque esto genera problemas de trabajo que son importantes. ¿Cuáles son los problemas del campo visual? Entonces, si se daña la retina por retinopatía diabética, retinopatía hipertensiva, los diabéticos y los hipertensos tienden a dañar la retina. También, por ejemplo, degeneraciones maculares, que ya son por otros motivos, las cataratas, el glaucoma, hemorragias dentro del ojo, malformaciones craneales, porque recuerden que yo les dije que la visión va desde el ojo hasta la región occipital, entonces cualquier daño allí pues va a generar estas, digamos, fallas en la visión. La migraña, obviamente, por la pérdida, que puede ser por la pérdida temporal, y las patologías cerebrales como los aneurismas, isquemias y tumores pueden generar problemas en el campo visual. Es muy común los tumores de la adenohipófisis. La adenohipófisis está ahí donde les mostré el quiasma, donde se unen las dos vías. Esa X ahí puede verse afectada por un tumor intracerebral, como es el adenoma. Les dije que les iba a mostrar, además de que lo que ya les mostré en las hemianopsias, les estoy mostrando en este momento la visión distorsionada o metamorfopsia, que es un problema caracterizado por la percepción de imágenes en nuestro entorno con una forma de tamaño alterado. Entonces, fíjense cómo a la izquierda él está pasando sobre una cebra, pero cuando lo vemos el tema de la cebra del lado derecho, que es el alterado, pues imagínense esto en el trabajo, va a ser muy complicado que la persona detecte digamos, signos o detecte un área que pueda tener un problema. Allí el hueco lo podría estar ignorando. Una diferencia en alturas del piso tampoco la podría detectar. Y obviamente esto tiene que ver con los daños de la mácula.
Por otro lado, tenemos el tema de los signos y síntomas que yo debo buscar en el trabajador. Entonces debo preguntarle por sequedad, picazón, enrojecimiento, molestia en los ojos, ojos llorosos, sensación de que tiene un cuerpo extraño, que vea doble o que vea borroso, que tenga cansancio ocular, que tenga dolor de cabeza cuando tiene que leer, por ejemplo, dolor en el cuello y en la espalda porque el cuerpo tiende a cambiar para poder compensar lo que no está viendo. La fotosensibilidad, que significa que cuando hay baja visión o alta visión, tiende a sentirse molesto. Esos son los síntomas que uno debería incluir en un cuestionario a los trabajadores. Además de eso, porque muchos lo saben, si tienen astigmatismo, miopía, hipermetropía o si han tenido alguno de los problemas que estamos hablando. ¿Cuáles son las estrategias que tenemos que tener a nivel de salud visual de las empresas? Pues bueno, miren, es muy importante, uno, implementar programas de evaluación visual periódica. Yo no soy tan de hacer, por ejemplo, la evaluación mediante campímetro, mediante visiómetros, porque el visiómetro no te evalúa todas las cualidades, por eso hablamos de las cualidades visuales, entonces no tiene la capacidad de evaluarlas todas. Yo prefiero una evaluación autométrica completa que implique estas cualidades, porque estamos hablando del trabajo. Entonces, una evaluación implica que se hagan exámenes oculares preventivos. Yo puedo hablar de una vez al año o puedo hablar más dependiendo de lo que encuentre. Entonces, puedo hacer cada año, cada 2 años. Obviamente, la idea es que ¿en qué trabajadores? En los que hacen uso excesivo de pantallas. ¿Por qué? Porque recuerden que él tiene que acomodar, porque no está viendo de cerca, necesita usar el cristalino. También si tiene, por ejemplo, presbicia, porque ahí va a tener problemas para la lectura. Y eso lo llamamos ametropías. Y la fatiga ocular o los problemas de acomodación. Eso detectable con tiempo, pues nos va a ajustar las prescripciones. Entonces vamos a decirle, ojo, las gafas no le están sirviendo, ya es hora de que usted tenga una visión mejor. Hay que estar detectando esos problemas oculares para poder indicarle al trabajador cómo corregirlo. Pero también podemos, como una segunda estrategia, fomentar las pausas visuales y los descansos periódicos. Entonces, algunos lo llaman yoga ocular, hay otras formas de llamarlo, pero básicamente implica mover el ojo con la regla 20-20-20. Cada 20 minutos yo debo ver a más de 20 pies un objeto. ¿Eso qué significa? Recuérdense lo que les dije del cristalino. Entonces, es relajar el cristalino para yo poder ver. Entonces, si yo veo a más de 6 metros, por eso era que les explicaba lo de la acomodación, a más de 6 metros, pues yo estoy viendo el infinito y al ver el infinito, mi cristalino descansa, como yo estoy haciendo en este momento, que estoy mirando un paisaje con unos árboles y todo esto. Entonces estoy enfocando mi mirada hacia la distancia. Entonces cada 20 minutos mirar algo a más de 20 pies o más de 6 metros por 20 segundos. Eso obviamente unido a realizar pausas cortas de cada 30, cada 40 minutos. Entonces yo debo adicionalmente a eso hacer pausas con mi ojo. ¿Y eso qué quiere decir? Que debo mirar a derecha e izquierda, arriba y abajo, movimientos circulares del ojo, con los ojos cerrados también, mirar hacia arriba y hacia abajo, enfocar mi dedo y alejarlo. Entonces, al enfocarlo, miren que traigo mi visión hacia el centro, como lo muestra la imagen y como lo acabo de hacer yo, o mirar hacia abajo y a la derecha, o hacia abajo y a la izquierda. Eso me va a reducir la fatiga ocular, la sequedad, los dolores de cabeza y mejora el confort visual. Esto realmente no tiene ningún costo. Allí les doy la referencia de la Asociación de Optometría de América. Muy bien. Las pausas visuales son descansos periódicos en esas tareas de enfoque cercano. Entonces, cuando yo estoy leyendo, yo necesito enfocar, mi cristalino necesita enfocarlo. Entonces, para leer o para usar una pantalla, mis músculos están cogiendo mi cristalino y volviéndolo más gordito para poder hacer la acomodación. Eso me permite tener la visión clara del objeto. Yo no sé a veces, y a veces le pregunto a la gente, ¿cómo hace para ver borroso? Yo no podría ver borroso, yo tengo que estar limpiando mis gafas y además de eso teniéndolas con la mejor fórmula y con lentes de buena calidad. ¿Eso significa que son costosos? Sí, tienen que ser costosos para que cuiden mi ojo y me permitan, obviamente, hacer la acomodación. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Disminuir la capacidad de acomodación genera visión borrosa, dificultad para enfocarle en las distancias, significa que yo voy a tener sequedad ocular. Cuando yo tengo que enfocar mi ojo, inhibo mi reflejo de parpadeo. De hecho, el computador hace que yo disminuya mi reflejo de parpadeo. Luego, en tareas prolongadas, en tareas que implican observación y mirar los datos, pues va a reducir la lubricación del ojo y por ende
la visión. Adicionalmente a eso, debo preguntarles, ¿tiene dolor en el ojo, dolor de cabeza, visión borrosa, sensación de cuerpo extraño? Son muy importantes que yo los tenga allí detectados. Y aplicar el 20-20-20, como les decía. Entonces, cuando yo hago la pausa visual, lo que hago es disminuir el esfuerzo de los músculos ciliares del cristalino, permitiendo que vuelvan a su estado de relajación. Y eso es, imagínense que ustedes tuvieran que levantar un objeto, pues uno levanta el objeto y lo pone, así sea un objeto no muy pesado, uno lo pone en sus brazos y lo estira, estira los brazos y dice, esto no pesa nada, pero manténgase allá durante más de 20 minutos y volvemos a hablar. Se genera fatiga por la carga muscular. Estoy haciendo lo mismo, pasa en su ojo. Entonces hay que decirle a la gente, ojo con este tema de la acomodación. Obviamente hay que trabajarlo. Es efectivo porque rompe esa tensión muscular. Entonces yo dejo de tener fatiga muscular porque estoy relajándolo. Entonces eso es súper clave en la visión prolongada. Y les dejo como tres referencias. Este también se llama pausas visuales activas. Entonces recuerden, yo puedo tapar el ojo y mirar. Eso me ayuda con, digamos que, oscurecer y eso hace que la parte de color del ojo, que es el iris, esto también tiene una acción muscular. Entonces, cuando yo tapo, dilato y cuando yo abro, que viene la luz, él cierra. Entonces, debo también favorecer que el cristalino haga esa acción y eso también mejora la tensión porque evacúa líquido dentro del ojo. Esa evacuación de líquido dentro del ojo no se da, por ejemplo, cuando tenemos glaucoma, entonces esto me va a ayudarlo. Mirar a derecha e izquierda, mirar a las esquinas, hacer rotaciones, mirar abajo, descanso. Esta es una prevención activa que pueden trabajar. Ahí les dejo para que lo puedan trabajar. Por otro lado, debemos mejorar las condiciones ambientales de visión. ¿Eso qué significa? Que tenemos que tener una muy buena iluminación, evitar que haya reflejos o que haya áreas con sombra o controlar la humedad. La humedad ambiental también ayuda a la visión. Que las pantallas estén a más de 70 o a 70 centímetros por lo menos y debo ajustar el brillo y el contraste adecuado. Luego debo enseñarles cuál es lo mejor. No una pantalla brillante necesariamente la tienen que tener. Entonces tenemos que mirar esas cualidades y eso lo debo hacer obviamente con asesoría, seguridad de salud en el trabajo. Debo disminuir el reflejo cuando el cristal o la superficie refleja, además de eso, la luz que llega con la luz que se refleja allí, pues yo voy a tener problemas de cansancio visual. Digamos que trabajar en esas condiciones ambientales disminuye también la fatiga ocular y el esfuerzo acomodativo y previene molestias a nivel de visión. Ergonomía visual. Entonces, eso significa uso correcto de ayudas. Debo tener la corrección ocular que corresponde. Pero si yo soy una persona que tengo miopía, hipermetropía, astigmatismo, yo puedo pedir que se me den lentes, dependiendo del tipo de trabajo, esto no se puede hacer con todos, porque un lente ocular para protección puede, por ejemplo, pasar de 20 o 30 mil o 50 mil pesos a costar 5 veces ese valor o más veces. ¿Por qué? Porque voy a tener unos lentes de trabajo que tengan corrección. Eso se puede hacer, pero depende. Entonces, si yo tengo un cirujano, pues el cirujano tiene que tener una herramienta de trabajo que le permita tener una visión nítida, completa. Pero si yo estoy haciendo visiones de bulto donde no tengo afectada mi discriminación de cerca, pues puedo utilizar un lente de protección que no necesariamente tiene que usar la corrección. Debemos, dentro de los elementos de protección personal, incluir y detectar qué necesita esas cualidades de visión que vimos anteriormente para poder hacer la corrección si es pertinente. Si es un problema de color, el lente no lo va a hacer. Pero si es un problema de deslumbramiento, claro, porque el tipo va a estar afuera o la persona va a estar afuera, la mujer o él, el Lalo Laszlo, él puede estar afuera, pero va a necesitar protección contra la cantidad de luz que está incidiendo en su ojo. Por otro lado, recuérdense que la ayuda visual, ¿qué va a implicar? Facilitar lentes correctivos, gafas de protección, pantallas antirreflejo, filtros de luz, pantallas digitales. Eso va a mejorar la visión de las personas. Igual, esta es la referencia para que lo puedan explorar. Miren lo del campo visual que les decía. Entonces, miren que una ceguera o una limitación al 10% de grados del ojo me va a permitir ver esa parte central. 20 grados, miren lo que ve, a un campo visual que ve con todo. Entonces, un campo visual afectado también tiene que corregirse. Recuerden que habíamos hablado de los diferentes elementos de
visión para mejorar. Entonces hay lupas, hay microscopios, hay telelupas, hay microcámaras. Todo eso permite hoy en día mejorar la visión de las personas. Entonces podemos tener telescopios como el telescopio Galilei o telescopios montados en las gafas. Puedo tener lentes de contacto coloreados, gafas con filtros protectores. Las personas que hacen muy baja visión son muy sensibles a la iluminación. Luego, si tengo una persona con baja visión, debo protegerlo contra el deslumbramiento. Le va a producir además de eso dolor de cabeza. La ampliación del campo visual. Entonces yo puedo utilizar telescopios o prismas de Fresnel. Eso significa que ese 10 grados lo voy a poder magnificar a través de estos telescopios porque me va a permitir que esos 10 graditos que tengo en mi ojo se amplíen con el microscopio a 20 o a 30. Recuerden que igual las personas con baja visión hay que irlas entrenando. Entonces, si no van a poder leer con la visión, sí van a poder utilizar programas de lectura o braille. Eso ya hoy en día se puede hacer y es muy importante. Recuerden que perdieron la visión, pero no la auditiva. Entonces, yo puedo utilizar sistemas auditivos que me permitan visualizar. Entonces, o la persona toca el teléfono y el teléfono tiene manecillas, hay unos que se les quita el cristal, obviamente vienen así para poderlo leer. O sistemas de lectura. Entonces, recuerden que hoy en día usted le puede pedir a su teléfono o a su reloj que le hable, que usted le puede dar instrucciones habladas, eso puede funcionar bastante bien aquí. Obviamente las conversaciones a distancia con personas que tienen la capacidad de hacer la traducción que usted necesita o ver lo que usted necesita, hoy en día se está utilizando para videoconferencias, videoteléfonos. Todo esto ha aumentado de una manera mejor y estoy mostrando el pasado. Eso que ustedes están viendo ahí, pues hoy en día ya eso está mucho mejor y mucho más elaborado. Entonces ya los teléfonos vienen también con modos para personas que ven muy poco. Entonces aumenta el tamaño de la lente, usted puede tener, digamos, más grande. Pero aquí estamos, por ejemplo, viendo lupas que les permiten a las personas con baja visión aumentar la visión y poder mejorar esto. Teloptacon está el sistema de lectura Galileo que escanea y lee. Entonces yo puedo colocar el texto y él lo va a leer. Entonces eso funciona bastante bien. Esto es un telescopio Galilei y las lupas. Hoy en día ya no se utilizan lupas de cristal, se utilizan lupas digitales. Ahora, si no tienen con qué, pues esta también es una excelente alternativa para poder mejorar. Uno de los últimos elementos que vamos a trabajar es la cultura organizacional de salud visual, es decir, incorporar en las políticas el plan de salud laboral, promover con campañas informativas y motivar a la gente a que se haga revisión periódica y a que cuide su visión. Sí, perder la visión no es nada agradable. El beneficio es mucho más compromiso de las personas porque no es que yo lo estoy solamente ayudando, le estoy haciendo el trabajo, no, es que él tiene que colaborar en él. Aquí les dejo una bibliografía muy amplia por si quieren profundizar en estos temas que me parece supremamente interesante. Y en la vida siempre uno tiene esos momentos donde alguien le habla de algo que eso le va a servir a uno en el futuro o le va a servir una vez. Es muy interesante. Yo tenía que hablar precisamente de este programa en alguna de las empresas que asesoramos y hablábamos de cómo montarlo y hice toda la investigación. Entonces, cuando me llegó la conferencia ya tenía todo trabajado precisamente en la empresa. ¿Hay preguntas? Karencita, tú me dirás. Sí, señor. Bueno, la señora María nos solicita por favor mostrar nuevamente las imágenes de las pausas. Ya estoy llegando a ellas. Oh, tico, ya, aquí está. Una, esa es una que es bien, bien interesante, llama, obviamente, aquí sí es activa, no es saludable. Y la otra es esta. Pero muy importante, les dejo los links de la Asociación Americana de Ortopedia. Listo, ¿qué otra pregunta tenían? Bueno, el ¿O qué señor otra cosa Orlando tenían? pregunta, Sí, doctor, un colaborador con alteraciones de la salud concomitantes, diabetes, ya ve. Ujú. HTDA, de poca Sí. evolución, ¿qué recomendaciones debe tener en seguridad de salud en el trabajo? Y el Bueno, colaborador. Bueno, muy importante, lo voy a enfocar por el lado de la salud visual. Si yo tengo un paciente que tiene una diabetes, ¿cómo demoro el daño en retina al igual que un hipertenso? Pues la idea es, uno, hacer seguimientos periódicos, pero dos, controlar la enfermedad de base. No significa que si va a hacer daño de retina, no lo va a hacer. Sí lo va a hacer, pero se va a demorar más tiempo. Entonces, en términos de diabetes e hipertensión, lo que tengo es que hacer un muy buen seguimiento de la enfermedad, porque ese buen seguimiento de la enfermedad me va a permitir rápidamente detener el avance de la patología. Entonces no significa que no vaya a tener problemas oculares, sí los va a tener, pero se van a demorar más tiempo en que aparezcan. Entonces es importante seguimiento y manejo de la patología que tiene la persona.
¿Qué otra pregunta Bueno, tienes, y la señora María Karencita? del Carmen nos pregunta, Sí, ¿cuáles son los exámenes para un trabajador que tiene miopía, astigmatismo y glaucoma de ángulo abierto? bueno, entonces miren, es muy importante esto. Obviamente que es la agudeza visual. Campo visual, yo ahí digamos que lo reservaría para mayor profundidad porque el campo es más costoso. Va a costar unos 200 a 500.000 pesos. Eso depende de la forma de hacerlo, pero digamos que agudeza visual, un examen visual completo con todas las cualidades, color, profundidad, acomodación. Pero adicionalmente a eso haría otro tema y ella me preguntó específicamente sobre el glaucoma. Uno le puede pedir al optómetra que está haciendo la valoración que mide, que haga tonometría ocular. ¿Eso qué significa? Que mide la presión ocular. Estas variables de la presión ocular a veces pasan desapercibidas hasta cuando el glaucoma ya se establece. Pues si ya tiene glaucoma, la idea es que vaya a su oftalmólogo para que le dé los medicamentos pertinentes, que son usualmente goticas, y eso hay que detenerlo pronto porque si no va a perder la visión. Pero si yo estoy tratando de detectar eso, la idea es hacer en un examen de los que se programen una vez cada 2, cada 3 años, que se le mida la presión ocular, que es un test supremamente sencillo. Entonces se hace simplemente con un tonómetro, se anestesia el ojo y se le toca y el aparatico permite ver la presión intraocular. No es un examen muy complicado, Karencita. Bueno, y la última pregunta es del señor ¿Sí? Jade. Nos pregunta, ¿qué alimentos aportan a mejorar las enfermedades visuales? Ah, claro. La dieta tiene que ser integral. Obviamente que algunos hablan de la vitamina A para la visión y todo. Eso es cierto. Pero lo que es mejor es tener una dieta equilibrada, porque si yo tengo, no, toma magnesio, toma no sé qué, eso le va a costar un dinero. La vitamina A está en muchos alimentos. Entonces, la idea cuál es tener una alimentación de tipo balanceado, verduras, frutas, y eso le va a proporcionar las vitaminas que necesita. Hoy en día pues que precisamente, y anoche lo discutía con mis alumnos de aquí de México, les decía, venga, es que uno no puede hablar de que la dieta es balanceada porque yo tengo harinas, carne y una buena verdura. Y están hablando de una hamburguesa, claro, harina del pan, 2 lechuguitas y una carne. Eso no es una alimentación equilibrada, de la cual hemos hablado en otras oportunidades. La idea es tener una dieta equilibrada con una muy buena cantidad de verduras, una muy buena cantidad de carbohidratos, menor obviamente que la de verduras y proteínas, todo en su justa proporción. No sé si quieras entonces que pasemos de una vez Sí, al señor. sondeo final. Sí, señor. Listo, cuéntamelo todo. Bueno, iniciamos con nuestra primera pregunta. ¿Qué cualidades de la visión son más importantes en el trabajo? A. Visión binocular o profundidad. B. Visión cercana y lejana. Discriminación del color. C. Vista periférica y visión periférica. D. Ninguna de las anteriores. Y E. Todas las anteriores. Tenemos 15 segundos para responder. Bueno, el resultado de nuestra primera pregunta es A, visión binocular y profundidad con el 1%. B, visión cercana y lejana, discriminación del color con el 7%. C, vista periférica y visión periférica con el 2%. D, ninguna de las anteriores con el 1%. Y E, todas las anteriores con el 88%. ¿Cómo nos fue con ese resultado, doctor? Muy bien, pasamos de una respuesta correcta que era la E, el 78%, a un 88% de respuesta correcta. Es decir, son todas las anteriores. Visión binocular de profundidad cercana, lejana, periférica y central. Muy bien. Seguimos con nuestra segunda pregunta. ¿Cuáles son los impactos en la salud por la afectación visual? A. Resequedad, picazón, enrojecimiento ocular o ojos llorosos. B. Visión borrosa o doble, dolor o cansancio en los ojos. C. Fotosensibilidad o molestia por la luz intensa. D. Ninguna de las anteriores y E. Todas las anteriores. Segunda pregunta es A, resequedad, picazón, enrojecimiento ocular y ojos llorosos con el 4%. B, visión borrosa o doble, dolor o cansancio en los ojos con el 0%.
C, fotosensibilidad o molestia por la luz intensa con el 1%. D, ninguna de las anteriores con el 1%. Y E, todas las anteriores con el 95%. ¿Cómo nos fue con ese resultado, doctor? Muy bien, la respuesta es la E, son todas las anteriores. En este caso pasamos de un 73% a un 95%. Vamos muy bien. Sí, señor. Seguimos con nuestra tercera pregunta. ¿Cuáles son las intervenciones desde el trabajo para la salud visual? A, evaluaciones visuales, pausas visual o ayuda visuales. B, uso constante de pantallas. C, uso de corticoides visuales. D, ninguna de las anteriores. Y E, todas las anteriores. Bueno, el resultado de nuestra tercera pregunta es A, evaluaciones visuales, pausas visuales y ayudas visuales con el 73%. B, uso constante de pantallas con el 1%. C, uso de corticoides visuales con el 0%. D, ninguna de las anteriores con el 2%. Y E, todas las anteriores con el 24%. ¿Cómo nos fue con ese resultado, doctor? Karencita, muy bien. Igual pasamos de tener una respuesta del 63%, efectivamente era la A un 73%, pero ahí va un tema que quería que tuvieran allí presente. No hay que utilizar corticoides visuales. Todos esos colirios que utilizan para colocarse en el ojo cuando está rojo tienen corticoides. Y si ustedes tienen una infección viral, se les puede, digamos que, volver de tal magnitud que pierdan el ojo. Entonces, lo aconsejable es siempre que vayan al oftalmólogo, no utilicen gotas por utilizarla, y menos si pertenecen a otra persona. Y menos las que les diga el droguista. Por favor, no vayan a la droguería para eso. Muchas gracias, Karen. Y a todos ustedes, muchas gracias por haberme acompañado en la tarde de hoy. Los estaré pensando cuando vaya a las pirámides o a algún otro sitio por aquí en Ciudad de México. Muchas gracias, Karen. Muy Doctor, amable. muchas gracias a usted por compartir con nosotros esta valiosa sesión. Nos veremos en futuras sesiones. Gracias, lo mismo. Bueno, de antemano damos muchas gracias por la participación y acompañamiento. Le recomendamos que pueden acceder a estas y muchas más acciones educativas a través de nuestro Centro Virtual de Enseñanzas y Aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co, donde van a encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y más información sobre nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que lo puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más de nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Recuerde que los certificados de este evento web estarán disponibles para nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de concluir la acción educativa. Podrán acceder a nuestra plataforma de Posipay y podrán descargarlos. Y por último, esta invitación es para los habitantes del Huila para que puedan participar en nuestro tercer Congreso Nacional de Salud Psicosocial y Cultura Humana para la Transformación Empresarial, de 8 a.m. a 5 p.m. en el Hotel Chicala. No te pierdas esta acción educativa, no tiene ningún costo, son para personas afiliadas y certificadas. Bueno, los dejamos con el siguiente video. Que tengan un excelente día. Gracias por acompañarnos. Positiva Compañía de Seguros te invita a vivir una experiencia única en el Hub de Innovación en Educación Inmersiva. Podrás capacitarte de forma gratuita usando simuladores de realidad virtual para enfrentar situaciones como trabajo en alturas, espacios confinados, manejo de extintores, seguridad vial y mucho más, todo en un entorno seguro y controlado. Esta formación está dirigida a trabajadores, directivos, responsables de SST y profesionales que quieran fortalecer sus habilidades y contribuir a una cultura de prevención moderna y efectiva. Podrás participar de manera individual o reservar el espacio exclusivamente para tu empresa. Escanea el QR que aparece en pantalla o copia el link que dejamos en la sección de preguntas. No te lo pierdas. Acércate al Hub de tu ciudad, inscríbete y transforma la manera en que aprendes sobre seguridad laboral. ¡Te esperamos!